Estimado estudiante, durante esta semana estaremos hablando sobre la terapia racional emotiva conductual TREC. Asimismo, usted deberá leer su bibliografía, el manual de psicoterapia cognitiva recuperado y ustedes tienen ahí el link en la guía didáctica o bien lo pueden bajar desde la plataforma en el material de aprendizaje para poder continuar leyendo los temas, el marco conceptual de la TREC, orígenes y evolución, bases de la TREC y el modelo ABC. Entonces, en esta presentación yo haré referencia acerca de los principios de la TREC. Pues bien, quiero comentarles que dentro de los principios básicos de la terapia, la teoría de la TREC se basa principalmente en 7 principios generales. El primero, como ustedes pueden ver, se refiere a que la cognición es el determinante próximo más importante de la emoción humana. Es decir, que uno siente tal como piensa y los acontecimientos externos pasados o presentes contribuyen, pero no directamente inducen o causan las emociones humanas. En cambio, las percepciones, las interpretaciones y las evaluaciones sí tienen gran influencia en las emociones. El segundo principio se basa en que el pensamiento irracional es el mayor determinante en la perturbación emocional. Tercero, a diferencia de otras teorías psicoterapéuticas, la TREC distingue dos tipos de reacciones emocionales ante los acontecimientos, las experiencias de emociones no saludables o insanas y la de emociones saludables o sanas. 4. El pensamiento irracional y la psicopatología dependen de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales. 5. Como otras de las teorías psicológicas actuales, pone el énfasis en la influencia del presente inmediato en las emociones y conductas más que en las influencias del pasado o historia personal. 6. La manera más efectiva de cambiar la perturbación emocional es poder averiguar lo que uno piensa y tratar de cambiarlo. Y por último, las creencias pueden ser cambiadas, pero no resulta fácil hacerlo y se requiere de un esfuerzo, práctica y mucho trabajo. Entonces, la teoría de la TREC se fundamenta en los siguientes aspectos que la diferencian. Esos aspectos son: 1. Serían los tipos de cogniciones. La cognición se refiere a cualquier actividad mental y puede manifestarse en forma de concepto o ideas, significados, imágenes y creencias. La TREC distingue entre 4 tipos de cogniciones, las cuales son las descripciones. Estas son observaciones y definiciones de la realidad basadas en los conocimientos que uno tiene de la situación y pueden ser exactas o inexactas. Por ejemplo, mi amigo Pedro no me ha saludado cuando nos hemos cruzado por la calle. Las interpretaciones van más allá de los hechos y reducen cosas que no han ocurrido y por lo tanto no son observables. Por ejemplo, no me ha saludado porque no me ha visto. Las inferencias, a diferencia de las interpretaciones, contienen un componente emocional. Por ejemplo, mi amigo no me ha saludado porque se ha enfadado conmigo, por lo que le dije ayer. Y por último, tenemos las evaluaciones. Son valoraciones o significados personales sobre los hechos interpretados e inferidos y son el núcleo del componente emocional. Por ejemplo, necesito que mi amigo piense bien de mí. Es horrible que se lo haya tomado mal. Tales cogniciones están organizadas en 3 niveles y están formadas por representaciones proposicionales y esquemas. Algunas de estas cogniciones son más conscientes que otras.
Entonces ustedes pueden ver en la imagen cómo puede ser la terapia cognitivo-conductual versus la terapia racional emotiva conductual. Y esta pues ve el objetivo de la terapia cognitivo-conductual es ver las interpretaciones, o sea, las inferencias, y esto pues se trata de suspenderlo. Mientras que la terapia racional emotiva conductual hace evaluaciones irracionales, como por ejemplo el debo ser perfecto. En el primer nivel de cogniciones son observaciones y percepciones de la realidad y las inferencias derivadas de tal percepción. Son pensamientos automáticos y pueden estar distorsionados o no y tener forma de una anticipación de sucesos o eventos, una creación de expectativas o locus de control, una anticipación del resultado, atribuciones causales de la conducta propia y de los demás, y distorsiones cognitivas. Estas cogniciones suelen ser conscientes, superficiales, las podemos constatar empíricamente y suelen ser el objetivo de cambio en la mayoría de las terapias cognitivo-conductual. No obstante, todas estas cogniciones no dan como resultado reacciones emocionales, sino que van acompañadas de una valoración o evaluación significativa de esa percepción de la realidad. El segundo nivel lo forman entonces las creencias evaluativas, que son el elemento principal de las emociones. Según Abelson, hay dos tipos de cogniciones, las cogniciones calientes y las cogniciones frías. Una cosa es conocer que puede ser una información correcta o no, y la otra es la valoración acerca de lo que se conoce. Cuando se siente una emoción se produce una respuesta fisiológica o arousal, pero no podría existir esta respuesta sin una valoración cognitiva o apraisal. Cognición y emoción son en esencia la misma cosa técnicamente, aunque en ocasiones se las separe. Estas cogniciones calientes son las que están conectadas a una respuesta fisiológica más o menos intensa. Cuando una emoción es sostenida o mantenida en el tiempo, es principalmente consecuencia de la frecuencia, la duración y la intensidad de las creencias evaluativas. Estas cogniciones serían menos conscientes que las primeras, más profundas y se trataría de valoraciones o significados personales sobre la realidad percibida. Entonces, las personas pueden sostener cogniciones contradictorias por un lado, tener y mantener cogniciones calientes perturbadoras como creer que necesita ser amado, mientras que de manera contradictoria sostiene cogniciones frías opuestas como entender que lo deseo pero no lo necesito. Cuando esto ocurre, se sostienen ambas cogniciones, tanto las calientes como las frías. Las primeras se mantienen mucho más enérgicamente que las segundas. Entonces, por esta razón, para que suceda el cambio emocional, no basta con entender o comprender lo que es racional, o sea, el insight intelectual, sino en creer y sentirlo plenamente, que esto sería el insight emocional, es decir, cambiar la creencia evaluativa. Las emociones antes de ser procesadas cognitivamente reciben el nombre de emociones precognitivas. La otra vía es la reflexiva o valorativa, que requiere más tiempo. Estas emociones se denominan emociones postcognitivas. Haciendo un breve resumen, la emoción no es mediada solo por las creencias, procesamiento de la memoria explícita, sino también por estructuras no conscientes como asociaciones no verbales. Las creencias evaluativas pueden ser generales o somáticas, que esto quiere decir que son reglas de vida o esquemas
como por ejemplo, necesito el amor y la aprobación de otros significativos y situacionales o episódicas. Esto sería autobiográficas, como por ejemplo, necesito que mi pareja me conteste el WhatsApp ahora, en función de si el cambio terapéutico se produce sobre el esquema general o sobre un hecho concreto, dará lugar a un cambio fisiológico, que sería la solución elegante, o un cambio inferencial, que sería la solución no elegante. Como podemos ver en la imagen, entonces podemos nosotros distinguir acá los niveles de cognición, ¿verdad? El tercer nivel de las cogniciones son los esquemas nucleares, que suelen ser no conscientes, profundos y pueden ser rígidos, irracionales o flexibles, que serían los racionales. Entonces, un esquema es una estructura mental que organiza y guía el procesamiento de la información, y se trata de 1. Un conjunto almacenado de conocimiento con el que interactúa la información entrante. 2. Tiene una estructura interna consciente que organiza la información entrante de forma particular. 3. Engloba la información genérica prototípica, de forma que los casos específicos se procesan utilizando al propio prototipo esquemático para imponer estructura. Y finalmente, es de naturaleza modular, de forma que la activación de una parte tenderá a producir la activación de la totalidad. Los esquemas pueden considerarse como modelos internos sobre aspectos de la identidad personal y del mundo que los individuos utilizan para percibir, codificar y recuperar la información. Luego tenemos lo que son las creencias irracionales o racionales. Para la TREC, las creencias, o sea, las evaluaciones y esquemas, pueden ser irracionales y o racionales. Entiéndase y o porque pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el término racional, según el diccionario, significa que pertenece o está relacionado con la razón. Es decir, un argumento es racional cuando se basa en la evidencia empírica y no en la fantasía, y los buenos propósitos cuando es lógico y coherente con sus premisas básicas y produce resultados que ayudan a los individuos y a los grupos a alcanzar sus metas e intereses. Racional no significa racionalista o racionalismo, pues esta doctrina acepta la razón como la autoridad única y absoluta para determinar nuestras opiniones y acciones que emprender, y es la creencia de que la razón por sí sola es la verdadera fuente del conocimiento. Por el contrario, ser racional supone ser razonable, práctico, moderado, abierto, dispuesto al cambio, escéptico acerca de lo sobrenatural e incapaz de juzgar o condenar a las personas que tengan puntos de vista opuestos. Irracional significa que aquellos argumentos que no están basados en la realidad son mágicos y supersticiosos, incoherentes e ilógicos, y además no ayudan a alcanzar metas y propósitos. Ser irracional supone ser rígido, cerrado, inflexible, dogmático, absolutista, fanático, supersticioso y juzgar o condenar a las personas con puntos de vista diferentes. Las creencias irracionales suelen presentar unas características propias que pueden reconocer. Por ejemplo, entonces, ser radical o extremo. Las cosas se ven en términos de blanco o negro. La generalización, se extraen conclusiones a partir de pocos datos empíricos, siempre, nunca o todo o nada. La exageración, se tiende a hacer una montaña de un granito de arena. Muy negativo, se tiene en cuenta solo los aspectos negativos de una situación, soslayando los aspectos positivos de la misma. Distorsión, los pensamientos no se ajustan a la realidad. Poco científico, se ignora la evidencia empírica de los datos y se basa en la subjetividad. Negación, se convence de que los problemas no existen cuando estos son evidentes. Idealización, se produce una visión de la realidad exageradamente irreal o romántica.
Rígido, inflexible, es su punto de vista, incapaz de ver otras formas de ver las cosas. Obsesivo, se trata de un pensamiento repetitivo, único y compulsivo. En conclusión, los criterios para definir que una creencia es irracional son similares a los propuestos por Kuhn. 1. Es absolutista, dicotómica y rígida. 2. Es ilógica. 3. Es incongruente con la realidad. 4. Es disfuncional para conseguir los objetivos personales. Y 5. Conduce a emociones no saludables o insensatas, por ejemplo, la depresión, y comportamientos destructivos como por ejemplo el abuso de alcohol. En la imagen ustedes pueden entonces ver las características de lo que es lo racional y lo irracional. No obstante, no deben cumplir los 3 criterios para ser racionales, sino solo uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de una persona religiosa que cree que existe un Dios que le acepta incondicionalmente, aunque esta creencia no es empírica ni lógica, no significa que a ella no le sea útil en su vida. Lo importante a la hora de definir la racionalidad es ver la funcionalidad y adaptación de la forma de pensar y si contribuye a su salud y bienestar psicológico. Las principales creencias irracionales tienen forma de condenación, baja tolerancia a la frustración y tremendismo, que son inferencias derivadas a las exigencias, mientras que las racionales tienen forma de aceptación, tolerancia a la frustración y relativismo, que son inferencias derivadas de una actitud preferencial. Los esquemas irracionales están formados por exigencias sobre uno mismo, los demás y sobre la vida, mientras que las racionales están formados por preferencias sobre uno mismo, los demás y la vida. El contenido de los esquemas puede ser exigencias de aprobación, amor, éxito, perfección o comodidad, justicia. Exigencias versus preferencias. Las personas devienen perturbadas por razones ambientales y biológicas, pero la causa de sus perturbaciones emocionales y del comportamiento con exigencias absolutistas, el debo, en cambio, cuando piensan de forma flexible, preferencial, tienen sentimientos funcionales de preocupación, tristeza, decepción y frustración cuando las cosas no salen como querían. Una vez que las personas convierten a sus preferencias en exigencias, esto les causa sentimientos y comportamientos disfuncionales tales como el pánico, la depresión, rabia, culpa y vergüenza. La TREC, eminentemente constructivista y existencial, considera que biológicamente el ser humano tiene una tendencia sana a preferir y tener deseos en función de sus valores y metas personales, pero también una tendencia insana, que sería la biológica y universal, a convertir mágicamente un fuerte deseo en una exigencia, como por ejemplo, puesto que lo deseo, lo tengo que tener absolutamente. La conversación es mágica, no empírica, e ilógica porque el concepto deseo o preferencia es distinto de los conceptos obligación, necesidad y exigencia. Entonces, continuando, se considera que bajo las diferentes y casi ilimitadas creencias irracionales subyace una filosofía dogmática rígida y absolutista que resume en 3 exigencias. 1 es la aprobación amor, que esto sería como por ejemplo el debo ser amado y aceptado por prácticamente cada una de las personas importantes de mi vida. Estas son las exigencias hacia uno mismo.
Las de perfección, éxito, que también son exigencias hacia uno mismo, también implican el debo, ser competente y tener éxito en las áreas importantes de mi vida. Comodidad, justicia. Esto se refiere a las exigencias hacia los demás y la vida, como por ejemplo, debo obtener de la vida y de las otras personas lo que yo quiero y sea justo para mí, sin problema y con poco o ningún esfuerzo. Las inferencias irracionales versus inferencias racionales. Las personas tienen tendencias innatas para crear percepciones erróneas, falsas, inferencias, generalizaciones y otros tipos de distorsiones cognitivas que conducen a sentimientos y acciones disfuncionales. Por lo tanto, fácil y naturalmente terribilizan, tienden a la no soportantis o evalúan la totalidad de su persona sobre la base de comportamientos individuales derivados, todos ellos, de los deberías implícitos. La perturbación emocional también es el resultado de estas creencias irracionales, como terribilizar bajo tolerancia a la frustración y condenación a uno mismo, a los demás y a la vida. Pero esta forma de creencias irracionales son inferencias o inclusiones derivadas de una exigencia implícita o explícita. De estos debo o exigencias absolutistas se originan a su vez las siguientes tres inferencias o conclusiones. Primero tenemos la condenación o evaluación global, que es la tendencia a verse a uno mismo, a los demás y a la vida como bueno o malo, basándose en algunos comportamientos, rasgos o hechos. Es la tendencia a condenar a una persona o a la vida en su totalidad, sustentándose solo de una o unas pocas de sus partes. 2. Tenemos el tremendísimo o catastrofismo, que es la tendencia a ver la situación como el 100% mala o hasta peor, como lo peor que puede suceder en la vida. Y 3. La baja tolerancia a la frustración, que se abrevia BTF, o no puedo soportantis, que es la tendencia a exagerar la incomodidad de la situación y a evaluar la sensación de frustración que se experimenta durante ella como algo imposible de sobrellevar. Las exigencias absolutistas debo pueden manifestarse a través de cualquiera de las inferencias. La condenación versus aceptación. La tendencia a condenar y despreciar tanto a uno mismo como a los demás es uno de los elementos centrales de la perturbación emocional, una perturbación que consiste en evaluar globalmente o juzgar su ser o esencia por tener ciertos rasgos, características o comportamientos en lugar de evaluar solo los hechos, rasgos o comportamientos. Esta conclusión conduce a la ansiedad, a la depresión, a la vergüenza y a la culpa y proviene de una filosofía exigente. Debo ser aceptado y tener éxito, y si no lo consigo, no valgo nada. También genera indignación y muchos conflictos sociales, ya que puede proceder de una filosofía exigente, como por ejemplo, tienen que tratarme bien y ser justos, y si no lo son seres despreciables. Para poder trabajar con personas antisociales o muy perturbadas que tienen conductas condenables, es muy importante que, a pesar de que sus comportamientos sean considerarlos tan valiosos como el resto de las personas y enfatizar que su conducta, no su ausencia, sí es totalmente reprobable y tiene consecuencias. En la TREC se pone el énfasis en distinguir claramente dos conceptos. Uno que es la autoestima y la autoaceptación. La TREC ve la autoestima como perjudicial, ya que considera que la valía del ser humano está en función, o sea, condicionada de sus logros y de la aprobación de los demás. Como por ejemplo, tendré
la autoestima alta si la gente me ama o aprueba y hago perfectamente las tareas, y la autoestima baja si la gente no me ama o me rechaza y ejecuto mal las tareas. Baja tolerancia a la frustración versus tolerancia a la frustración. La TREC asume que las personas tienden a exagerar las situaciones o condiciones de la vida hasta definirlas como insoportables, no puedo soportantes, en lugar de incómodas o difíciles. Esta conclusión conduce a sentirse angustiado o deprimido, a quejarse, lloriquear, compadecerse y victimizarse, y es fruto de una filosofía dogmática y exigente en que las cosas tienen que suceder como yo quiero, y si no es así, no es posible vivir y ser feliz. Esta creencia es irracional porque considera que uno no será capaz, o sea, que hay imposibilidad en la persona de soportar la situación, los problemas o las condiciones que de hecho está soportando. La consideración de un suceso como insoportable infravalora las capacidades del individuo para hacer frente a estas adversidades y la capacidad de experimentar placer y cierto grado de felicidad a pesar de la incomodidad y malestar de una situación. Terribilizar, catastrofizar versus relativizar. En 1962, Ellis formuló que la tendencia a terribilizar, catastrofizar, es un determinante cognitivo de la perturbación emocional que consiste en que las personas tienden a ver los comportamientos propios o ajenos y los sucesos malos de la vida como terribles y horribles, en vez de desafortunados y desagradables. Esta conclusión conduce a la ansiedad y a la depresión y está basada en la filosofía exigente de que ciertas acciones o cosas no deberían pasar en absoluto y si suceden devendrán en una catástrofe. Esta creencia es irracional porque considera que las conductas o las cosas son totalmente malas a un 101% malas, en vez de ver que también hay cosas buenas o neutras. Generalmente los conceptos de terribilizar y catastrofizar se han usado como sinónimos, pero presentan ciertas diferencias. Las tragedias humanas y las catástrofes son acontecimientos malos que suceden en la vida. Lo que sí depende de la persona es el hecho de terribilizarlo o relativizarlo. El modelo binario de las emociones. Todas las emociones se consideran igualmente válidas porque son humanas y tienen un significado personal, y anima a ser consciente de ellas y expresarlas en lugar de negarlas o racionalizarlas. La TREC distingue las emociones de manera cualitativa, que esto es el modelo binario, en saludables o sanas y no saludables, que serían las insanas. Para Ellis, no existe una línea continua en que la emoción es más o menos disfuncional. Por ejemplo, más o menos ansiedad. Si no existen dos líneas continuas, una para las emociones no saludables y otra para las emociones saludables, por ejemplo, una para la ansiedad y otra para la preocupación. Esto significa que ante un acontecimiento negativo, uno puede sentirse muy deprimido, que sería una emoción insana, y a su vez sentirse muy triste, que sería una emoción sana. El objetivo de la TREC no es cambiar la intensidad de la depresión, sino el cambio cualitativo de la depresión a la tristeza. Entonces las emociones saludables y no saludables se definen en función de valores y objetivos del paciente y no de forma abstracta y por derecho propio. Es decir, las emociones sanas conducen a acciones y conductas adaptativas y son indicadores de buena salud, mientras que las insanas conducen a conductas desadaptativas y a estados
peores de salud. En este cuadro incluye algunas de las emociones negativas insanas más frecuentes y sus emociones negativas sanas, que serían las alternativas, las que normalmente van acompañadas de conductas desadaptativas, o sea, problemas de conducta y adaptativas respectivamente. Así, por ejemplo, considera que la tristeza es una emoción saludable porque ayuda a asimilar una pérdida o un fracaso, mientras que la depresión sería una emoción no saludable porque impide asimilar la pérdida o el fracaso. Considera que ciertas emociones no son saludables porque provienen de pensamientos irracionales, de una filosofía ilógica y no realista y conducen a conductas disfuncionales. Por lo tanto, estas emociones serían el objetivo terapéutico para el cambio. Conductas adaptativas versus desadaptativas. Si el comportamiento ayuda a conseguir los objetivos y metas de bienestar y realización personal a largo plazo, se trata de una conducta adaptativa, mientras si no contribuye a ello, se trata de una conducta desadaptativa. El comportamiento de una persona tiene algún propósito o intención más o menos consciente de conseguirlo y puede ser, de acuerdo a lo que Dearden dice. 1. Iniciar para evitar reducir, intensificar o mantener un estado emocional. Por ejemplo, evitar ir a una reunión para no sentir ansiedad. El otro sería provocar una respuesta en el ambiente o en otras personas, ya sea para castigar, culpar, obtener lo que uno quiere, sacar provecho, llamar la atención u obtener el cariño. Por ejemplo, gritar para que le hagan caso. O actuar de modo acorde con los propios valores, normas y metas. Por ejemplo, mantener la educación a pesar de que los demás le estén gritando. Las estrategias de comportamiento desadaptativas de evitación y o compensación tienen como finalidad mantener el equilibrio patológico, evitar la disonancia cognitiva. Por ejemplo, antes el temor de ser rechazado por una mujer porque uno considera que no vale como hombre le sigue la conducta evitativa de no acercarse a ninguna mujer. Esta conducta le sirve para sentirse mejor en el momento, pero no le ayuda a conseguir sus objetivos a largo plazo de estar con una mujer. A su vez, su conducta es una manera de validar o confirmar su creencia de que no vale como hombre. Un ejemplo de estrategia compensatoria sería la persona que ante el temor a fracasar profesionalmente porque se considera inferior, le sigue la conducta compensatoria de perfeccionar su trabajo. Esta conducta le hace sentir mejor en el momento al minimizar el error, pero no le ayuda a conseguir sus objetivos a largo plazo de sentirse realizado y relajado. Su conducta es una manera de compensar su creencia de que es inferior. El cambio, las estrategias de comportamiento adaptativas tienen como finalidad el cambio, el mantenimiento y la promoción de los valores, las metas y las creencias racionales de la persona. Por ejemplo, si ante una situación de injusticia uno actúa asertivamente en lugar de agresivamente, podrá manejar mejor y de manera más resolutiva el conflicto y reforzar la creencia de que la gente no tiene que ser como yo quiero y lo puedo soportar esa incomodidad. Existen diferencias, tendencias de actuación según la emoción que experimentamos. Entonces ustedes en el libro podrán ver los cuadros en donde se nos dan unos ejemplos de una situación percibida, la emoción, la conducta y los pensamientos, creencias e inferencias. Solo voy a hacer mención de uno. Por ejemplo, una situación percibida, como lo es una amenaza o peligro. Si yo lo veo de una forma irracional, yo voy a actuar o mi emoción va a ser de ansiedad.
Entonces mi conducta va a ser evitar, huir, escapar, buscar seguridad, control, conductas supersticiosas, distracción, buscar tranquilizarse, ¿verdad? Pero dentro de los pensamientos, creencias e inferencias irracionales, esto me va a llevar a sobreestimar las posibilidades de que ocurra el suceso temido. Es probable. Infravalorar las habilidades de hacer frente a la amenaza, ver el evento más grande de lo que es, verlo horrible, preocupaciones irrelevantes para la tarea, tener fuertes autoexigencias de aprobación y o perfección. Mientras que si yo lo veo desde un punto de vista racional, o sea, mi emoción en lugar de ser ansiedad va a ser miedo, que eso es lo que nosotros pretendemos trabajar con la TREC. Si una persona llega con ansiedad, recuérdense que anteriormente yo dije, no es cambiar la conducta, no es cambiar las emociones definitivamente, pero sí trasladarlas o pasarlas de una ansiedad a un miedo, que sería ya lo más racional. Entonces mi conducta va a ser de afrontamiento, de protección y de asumir riesgos, ¿verdad? Y entonces ya lo que son mis pensamientos, creencias e inferencias van a ser estimar de un modo realista las consecuencias probables de que ocurra. O sea, en lugar de ser irracional, es probable, ya de forma racional yo voy a decir, es posible. Luego, valorar adecuadamente las habilidades de afrontamiento a la amenaza, verlo como desagradable, no magnificarlo. Preocupaciones relevantes para la tarea. Luego tenemos una visión holística o integradora del ser humano. A pesar de que la TREC considera que la cognición es el determinante más importante de la emoción, considera la interacción y la interdependencia entre los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Por ejemplo, ante un helado, uno puede pensar de qué sabor es, si parece que está en buen estado, si gustará, las posibilidades que se tienen para obtenerlo, si se dispone de suficiente dinero, si conviene comerlo. Y también uno puede sentir una emoción de alegría y manifestar una conducta como comprarlo y comerlo. Todo ello está relacionado, ya que cuando se opta por una conducta como comerlo, también se tienen pensamientos como me gusta, qué sabor más agradable, tengo derecho a sacrificarme, lo que hago es correcto, y una emoción al respecto de placer. Y también cuando se tiene una emoción como la alegría, se suele realizar una acción como la de comer el helado. Y se tiene un pensamiento como, qué bien me sienta el helado. Los pensamientos crean y afectan a las emociones y a las acciones. Y y los sentimientos y los comportamientos también crean y afectan a los pensamientos, a lo que se denomina perturbación emocional. Tiene aspectos cognitivos, emocionales y conductuales y no deriva, puramente del pensamiento, a pesar de su importante influencia. Como vemos en la imagen, entonces, es como un círculo, ¿verdad? Los pensamientos me van a traer emociones y esas emociones van a traer conductas, pero también una conducta puede tener una emoción y luego un pensamiento. La TREC sostiene que el pensamiento puro, la emoción pura y el comportamiento puro virtualmente no existen, pero están muchas veces interrelacionados, por lo que uno de ellos incluye importantes elementos de los otros dos. La conocida frase expresada por el filósofo Descartes, pienso, luego existo. Se podría matizar diciendo, pienso, siento, actúo, luego existo.
Acá tenemos el nature versus nurture, que esto significa lo innato versus lo adquirido. La forma de pensar, de sentir y de actuar irracionalmente parece tener una base biológica o una predisposición innata. Por biológico se entiende una característica o rasgo que tiene orígenes marcadamente innatos, así como adquiridos, una predisposición del organismo o a comportarse de una determinada manera. Y por irracional se entiende cualquier pensamiento, emoción o conducta que conduce a consecuencias contraproducentes y autodestructivas para la persona y que infiere en su felicidad y su supervivencia. La tesis del fundamento biológico de la irracionalidad humana se basa en los siguientes principios. 1. Parece existir en casi todas las personas, pero no en la misma proporción. Esto quiere decir que algunas personas suelen ser más irracionales que otras y están más perturbadas. 2. En casi todos los grupos sociales y culturales hay irracionalidad. Lo único que cambia es el contenido de la misma, como han demostrado numerosos estudios estructurales. Muchas de las irracionalidades de la persona van en contra del grupo social de referencia, como por ejemplo los padres, compañeros o medios de comunicación social. Uno puede haber crecido en un ambiente o en una sociedad racional y haber desarrollado sus propias irracionalidades. Casi todas las irracionalidades son aplicables tanto a personas ignorantes, estúpidas y muy perturbadas, como a personas muy inteligentes, educadas y casi nada perturbadas. Parece haber irracionalidad independientemente del nivel de inteligencia y educación. La tendencia al extremismo parece ser un rasgo natural en los seres humanos. Cuando algo es bueno y lo queremos, lo convertimos en obligatorio y necesario. Las personas que parecen menos aquejadas de pensamientos y conductas irracionales, en ciertos momentos vuelven a ellos o recaen. Existe una disposición básica innata a comportarse así en situaciones de tensión y estrés. El conocimiento o la reflexión parcial en torno al comportamiento irracional de una persona ayuda a cambiarla, aunque no totalmente. Tener creencias contradictorias racionales e irracionales es parte de la condición humana. Es excepcionalmente difícil cambiar las creencias por la tendencia innata a lo aprendido. Se condicionan fuertemente sus comportamientos contraproducentes a una temprana edad y hay que contracondicionarlos. Ciertas ideas irracionales surgen de experiencias personales no aprendidas que las inventan o las crean. Entonces muchas personas creen que sus sentimientos profundos son la prueba de su objetividad. Si lo siento así, será cierto. Las personas comienzan con una observación realista. Por ejemplo, he fallado en un examen y terminan en una conclusión ilógica. Soy un desastre. La tendencia a la generalización en el uso del lenguaje parece ser una condición humana, como señaló Korzybski. Tienden a calificar al ser a partir de las acciones particulares. El pensamiento humano varía de un modo significativo en relación a los niveles de inteligencia. También algunas formas de pensamiento se derivan en gran parte del funcionamiento del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho del cerebro. Estos niveles poseen un fuerte componente hereditario. A las personas les resulta más fácil aprender la conducta autodestructiva, o sea, la irracional, que la no destructiva, que sería la racional. Otras explicaciones sobre el mantenimiento de una conducta irracional es que aparece verdadera
es que parece verdadera por la reacción emocional. Si siento que es horrible, es que lo debe ser. Son tautológicas y no se pueden falsear empíricamente. No se puede probar que debo hacerlo siempre bien o soy estúpido. Son circulares. Si me equivoco, soy estúpido. Y si soy estúpido, entonces es que siempre me equivoco. Conducen a profecías autocumplidas. Si soy estúpido, entonces creo que me equivoqué. Y cuando me equivoqué, esto demostrará que soy estúpido. Son semánticamente imprecisas. Soy un estúpido en vez de me comporté estúpidamente. Se repiten y se realizan sin cuestionar su validez y utilidad. Las cosas se tienen que hacer bien y punto. Y son implícitas o no conscientes. Se mantienen sin que uno se dé cuenta. En conclusión, no es el pasado lo que influye, sino lo que uno se dice en el presente. El modelo diátesis-estrés de la TREC. El modelo diátesis-estrés propone que los síntomas clínicos son generados por la interacción entre el estrés y la vulnerabilidad, ya sea biológica y o psicológica. La teoría de la TREC también postula que las creencias irracionales y las racionales median entre los acontecimientos ambientales y la perturbación emocional. Las creencias irracionales actúan como factores de vulnerabilidad cognitiva, etiopatogénicos en situaciones estresantes, mientras que las creencias racionales actuarían como factores de protección, que serían sanogénicos. Las creencias irracionales y los síntomas se supone que se correlacionan solamente en situaciones estresantes. Las personas pueden tener altos niveles de creencias irracionales, cogniciones disponibles, pero si no se encuentran con situaciones estresantes pueden no aparecer los síntomas. Se han asociado los altos niveles de creencias irracionales a una serie de síntomas psicopatológicos generales y de perturbación emocional, como sería la depresión, la ansiedad, problemas de asertividad y patrón de conductas de tipo A. El pensamiento racional no es la ausencia del pensamiento irracional, sino que son variables independientes. Las creencias racionales son factores de protección contra el desarrollo de la perturbación emocional y fomentan la resiliencia durante los momentos de estrés, además de ser indicadores del bienestar y salud. Para la teoría de la TREC, la esencia de la salud mental es la aceptación racional de la realidad. Es decir, considera que las creencias racionales son fundamentalmente respuestas de adaptación a las situaciones de estrés mediante la aceptación de la realidad tal como es, en lugar de exigir que la realidad no debe ser como es. Las creencias irracionales y problemas de la salud. Existe una relación entre factores psicológicos y salud física, es decir, las variables cognitivas y emocionales contribuyen a síntomas y sensaciones físicas y el sufrimiento. Las creencias irracionales son predictores importantes de problemas de la salud. Asimismo, las creencias irracionales son predictores de los comportamientos saludables. Por ejemplo, se ha demostrado que los altos niveles de creencias irracionales están relacionados con comportamientos alimentarios inadecuados, como no seguir las pautas dietéticas en el caso de la diabetes o con conductas adictivas, como en el incremento del consumo de alcohol. La eficacia de la TREC en la salud ha quedado bien demostrada. Por ejemplo, la TREC reduce la presión arterial en pacientes hipertensivos, mejora la fatiga en pacientes sometidos a la radioterapia contra el cáncer y contra la angustia de pacientes con asma. Tipos de insight para el cambio. La TREC entiende que en casi todas las ocasiones el cambio no vendrá dado por el hecho de que las personas comprendan el origen y las causas que la hayan podido conducir a la perturbación psicológica, sino más bien por la adquisición de 3 insights básicos. El primer insight, que es la responsabilidad emocional, consiste en entender que nuestra forma de pensar
es principal responsable de perturbación emocional y conductual. Por ejemplo, si uno pasea por una calle oscura y ve la silueta de una persona caminando hacia uno, puede interpretar que le hará un daño horrible y sentir pánico al respecto. No obstante, la interpretación podría cambiar y ser otra, como por ejemplo, quizás se haya perdido, y sentir compasión en lugar de pánico. Esta premisa afirma que si uno cambia la forma de ver las cosas, también cambia la emoción al respecto, pero tampoco no se trata de ver las cosas de manera mágica, supersticiosa y no realista. La TREC afirma que en gran parte la causa de la perturbación emocional se debe a una visión inflexible, irreal e ilógica de las cosas y que la función de la psicoterapia es enseñar a la gente a pensar de una manera más flexible, científica, realista y lógica, lo cual le ayudará a sentirse mejor y a actuar con mayor eficacia. Si la persona no adquiere este insight, raramente se podrá beneficiar de la terapia, ya que implica asumir la responsabilidad de cambio. El segundo insight, la importancia del aquí y ahora. Remarca que no es el pasado el que determina el malestar presente, sino el mantenimiento de las mismas creencias irracionales que antaño. El tercer insight, que es el cambio no es fácil. Para poder dar un vuelco a estas creencias irracionales que se mantienen en el presente, es importante una buena dosis de esfuerzo, práctica y mucho trabajo. Es conveniente practicarlo a menudo para cambiar hábitos no saludables y generar nuevos hábitos. Por esta razón se asignan tareas para casa y se remarca el rol activo del paciente en el proceso del cambio. A su vez, Ellis distinguió entre dos tipos de insights en la TREC que ocurren durante el proceso terapéutico y que son importantes. Este es el insight intelectual. Ocurre cuando las personas comprenden o saben que su pensamiento es irracional, pero mantiene una creencia racional de manera poco convincente, lo que raramente le lleva a sentir emociones sanas y a comportarse firmemente según las creencias racionales. Por lo general suele comportar expresiones de tipo lo veo, lo entiendo o lo pienso, pero no lo siento. El insight emocional ocurre cuando la persona no solo comprende y sabe de la irracionalidad de su pensamiento, sino que cree firmemente en su creencia racional. Se ha producido un cambio filosófico profundo que le suele llevar a un cambio emocional y a comportarse coherentemente según sus creencias racionales. La TREC está de acuerdo con la mayoría de las escuelas freudianas, neofreudianas, adlerianas y jungianas que afirman que adquiriendo el insight, especialmente el insight emocional, se consigue avanzar de forma notable en la enseñanza correctiva de la gente para superar su trastorno. La tarea fundamental del terapeuta es llevar al paciente del insight intelectual al insight emocional. Ellis hacía uso de una analogía para explicar la dificultad del proceso para aprender nuevas maneras de pensar. Es como tener un carro de caballos que durante años ha tenido siempre el mismo cochero y los mismos caballos. Los caballos saben a dónde ir sin tener que ser conducidos por el cochero, pero cuando se cambia de cochero, o sea, las nuevas maneras de pensar, los caballos tienden todavía a ir en la misma dirección, o sea, las viejas emociones y conductas. Es el cochero quien tiene que forzar las riendas para producir el cambio de dirección, o sea, las nuevas emociones y conductas. El aspecto positivo de la atención que se experimenta con la TREC es que demuestra que uno está aprendiendo nuevas maneras de sentir y comportarse
y que está dando un cambio en la dirección de su propia vida. El enfoque integrador, ecléctico y multimodal. La TREC es multimodal y utiliza un amplio abanico de métodos y técnicas cognitivas, emotivas y conductuales. La TREC, que tiene tradicionalmente un eclecticismo selectivo, utiliza dos tipos de técnicas en el tratamiento de la perturbación emocional. Las generales, donde se toman estrategias psicoterapéuticas de otros sistemas como puede ser el role play, que esta pertenece a la Gestalt o psicodrama, la desensibilización y la exposición en vivo y que se adaptan a su modelo teórico. Esta es la TREC general. Y las preferenciales o elegantes de Ellis, desarrolladas exclusivamente dentro de su modelo psicoterapéutico, en particular TREC preferencial, y que incluyen el debate, las tareas para hacer en casa y ejercicios emotivos, entre los que destacan la imaginación racional emotiva, las canciones humorísticas racionales y los ejercicios para atacar la vergüenza. Por razones tanto teóricas como prácticas es muy filosófica, pero también en gran medida emotiva y conductual, debido a que enfatiza la influencia de aspectos biológicos y sociales en la perturbación emocional. También está a favor de usar medicación y las técnicas corporales de psicoterapia, que incluyen seguir una dieta, hacer ejercicio y usar técnicas de relajación. Asimismo, también existe la precisión en el uso del lenguaje. La TREC enfatiza la importancia del papel que tienen las autoverbalizaciones, el lenguaje interno en el pensamiento y la perturbación emocional. Cuando se piensa de forma imprecisa, en el pensamiento distorsionado se introduce a su manera en el lenguaje, y después el lenguaje disfuncional conlleva pensamientos más precisos, como afirmó Albert Ellis. Desde que empecé a practicar la TREC, descubrí que las personas se acostumbran a hábitos deficientes del lenguaje que después interfieren con su aceptación de la realidad. Por ejemplo, no lo puedo soportar. Y también que los individuos son responsables en gran medida de que sus propios lenguajes, sentimientos y acciones disfuncionales, y que por lo tanto pueden modificarlos. Así, cuando los pacientes afirman ser personas buenas o malas, en la TREC se les corrige para que utilicen un lenguaje más preciso, diciendo: soy una persona que hace cosas buenas, actúo solidariamente, pero también hago muchas cosas neutrales, respiro, o malas, perjudico a otros. Las personas nunca son completamente buenas, malas o neutrales, porque son, como seres humanos, demasiado complejas, multifacéticas y en constante cambio. También podemos encontrar el sentido del humor. La TREC aplica con frecuencia el sentido del humor en las terapias y da importancia a fomentar la diversión en nuestras vidas, ya que considera que una de las fuentes principales de la perturbación emocional es dar un sentido exagerado a las cosas o tomarse la vida a uno mismo demasiado en serio, exigiéndose el conseguir lo que uno quiere, dramatizando cuando los deseos se ven frustrados o postergados, y condenados a uno mismo y a los demás en función de si lo hacen bien o mal. Entonces el humor tiene como finalidad el reírse del absurdo de las ideas irracionales, pero no de las personas, con el fin de conseguir un cambio cognitivo, emocional y conductual. A nivel cognitivo permite la flexibilidad, el distanciamiento y la desdramatización de las ideas rígidas de la persona, y aceptarse con sus debilidades e imperfecciones. A nivel emocional conduce a sentimientos positivos y de diversión, y anula sentimientos negativos y de grandiosidad. Y a nivel conductual le lleva a uno relajarse, actuar mejor o de manera
paradójica y a buscar nuevas soluciones más creativas a los problemas. Una de las principales diferencias entre la TREC y otras terapias cognitivo-conductuales es que la finalidad es crear una reestructuración cognitiva, un cambio filosófico, en lugar de eliminar los síntomas. Es difícil cambiar la estructura mucho más que los síntomas, pero el objetivo principal es intentar promover una solución elegante. Se trata de darse cuenta de que los pacientes crean sus propias perturbaciones emocionales y que aunque las condiciones ambientales influyan, se les otorga un papel secundario en el proceso de cambio. Gracias por su atención.